Un vecino tranquilo, Marcus Reed, fue multado por usar el enchufe de su propia casa. Detrás de esas sanciones estaba Karen Whitman, la presidenta del HOA, obsesionada con controlar hasta el aire del vecindario. Pero Marcus tenía un plan silencioso, una cámara, un cable y la verdad grabada en plena madrugada. Y cuando todos vieron lo que ella hacía por el bien común, la justicia finalmente habló por sí sola. El sol caía lento sobre Maple Creek, tiñendo de dorado los tejados uniformes y las cercas recién pintadas. Todo en aquel vecindario parecía sacado de un catálogo, los jardines simétricos, los buzones idénticos, incluso los saludos ensayados de los vecinos al pasar. Marcus Reed, ingeniero de software y recién llegado desde Atlanta, observaba ese orden con una mezcla de orgullo y cautela. Había trabajado años para conseguir esa casa, su primer hogar propio, su pequeño triunfo. La fachada color arena, el garaje limpio y aquel auto híbrido, símbolo de una vida nueva, estable y tranquila. Aquella tarde de domingo, Marcus conectó el cargador a la toma exterior, como hacía desde su mudanza. Mientras el dispositivo emitía su luz azul constante, él volvió al interior para preparar café. Todo era rutina, todo era paz. Hasta que, media hora después, el silencio eléctrico se quebró. El pitido del cargador se detuvo abruptamente. La luz azul parpadeó 2 veces y se apagó. Marcus frunció el ceño, pensó en un fallo técnico, una sobrecarga quizá. Salió al garaje, revisó el cable, pero algo no encajaba. El enchufe estaba desconectado, cuidadosamente enrollado y colocado sobre la tapa del tomacorriente, como si alguien hubiese querido dejar claro que no fue accidente. Y allí, pegado con cinta transparente, un papel rosa ondeaba levemente con el viento. Letras negras, frías, de impresora. Propiedad común, multa por uso indebido de recursos del vecindario, comité de HOA. Al final, una firma redondeada, Karen Whitman, presidenta del HOA. Marcus leyó la nota 2 veces, sin comprender del todo. ¿Propiedad común?, murmuró. Giró la vista hacia la toma. Estaba dentro de su línea de terreno, justo bajo la cámara de su garaje, claramente dentro de su propiedad. La electricidad suya, el terreno suyo, todo legal y documentado. Entonces escuchó un chasquido detrás, una voz femenina, cortés pero cortante. «Solo para que lo sepas», dijo Karen, de pie al borde del camino, una carpeta azul en una mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No puedes usar instalaciones visibles desde la calle, es política de comunidad». Marcus la miró, aún con el papel en la mano. «Pero esto está dentro de mi propiedad, lo pago yo». Karen asintió con serenidad ensayada, como si hablaba con un niño que no entiende las reglas. «A veces lo que parece privado afecta a todos. El orden es importante aquí, seguro lo entenderás con el tiempo». El viento trajo el olor dulce de sus gardenias, tan perfecto y artificial como su sonrisa. Marcus sintió una presión en el pecho, una mezcla de incredulidad y desasosiego. La escena no tenía sentido. En su mente, la frase se repetía como un eco absurdo: propiedad común, multa por uso indebido. El shock le subió por la garganta como una ola fría. Por primera vez desde que llegó, entendió que en Maple Creek la calma era solo fachada, y que detrás de los setos bien recortados podía esconderse algo mucho más incómodo que un malentendido, un poder silencioso que dictaba quién encaja y quién no. Karen Whitman llevaba 10 años al frente del HOA y lo decía con orgullo, como si se tratara de un título académico. En cada reunión se refería a sí misma como la guardiana del orden de Maple Creek. No lo hacía por malicia, al menos no según su propia visión, sino porque creía sinceramente que sin ella el vecindario se desmoronaría. A su mente, el caos tenía formas muy concretas: bicicletas apoyadas en los porches, cortinas de colores demasiado vivos y cables eléctricos que, desde su punto de vista, arruinaban la armonía visual del conjunto. Para ella, la estética era sinónimo de control. Si todos seguían las reglas al pie de la letra, nada escaparía a su autoridad. Y cuando algo escapaba, como el cargador de Marcus, sentía que el equilibrio del vecindario estaba en peligro. Una mañana, Marcus decidió enfrentarla con calma. Llevaba una carpeta con los documentos, la factura de electricidad, los planos del terreno, la licencia de instalación.
todo perfectamente en regla. Tocó la puerta de la casa de Karen, donde un letrero metálico en la entrada decía, «Vivir con orden es vivir en paz». Karen lo recibió con la misma sonrisa impecable de siempre, esa que parecía ensayada frente al espejo. «Marcus, qué sorpresa. ¿Ha pasado algo con el comité?» «Sí», respondió él, con serenidad. «Sobre las multas y mi cargador. Me gustaría aclarar esto antes de que haya más malentendidos». Abrió los documentos sobre la mesa. «La toma está en mi propiedad. No hay conexión común ni afecta al sistema eléctrico del vecindario». Karen observó los papeles sin tocarlos, con las manos cruzadas sobre la falda. Luego lo miró directamente a los ojos. «Tu cargador se ve desde la calle», dijo con voz firme. «Si algo puede verse, pertenece a todos. Y si pertenece a todos, debe cumplir las normas de todos». Marcus parpadeó, intentando procesar aquella lógica torcida. «Pero eso no es como funciona la propiedad privada. Está dentro de mis límites, lo pago yo». Karen inclinó la cabeza como quien explica algo obvio a un alumno obstinado. «No siempre importan los papeles, Marcus. Las percepciones también forman parte del orden». El silencio que siguió fue incómodo, casi helado. Marcus se retiró sin discutir, pero algo en su interior empezó a arder. Días después, llegó la primera notificación. Uso no autorizado de recursos compartidos. Multa, $100. A la semana siguiente, otra. Equipo visible desde la vía pública. Multa, $75. Y luego una más. Actividad nocturna sospechosa. Informe pendiente. El tono de las cartas era formal, casi burocrático, pero detrás de cada frase se sentía la voz de Karen, su deseo de reafirmar dominio. Los vecinos empezaron a notar el patrón. Algunos murmuraban que ella misma desconectaba el cable por las noches, convencida de que estaba defendiendo la integridad del vecindario. Otros solo bajaban la mirada cuando Marcus pasaba, temiendo convertirse en su próximo objetivo. Para Marcus, cada nuevo aviso era una herida distinta. La humillación de ser tratado como un infractor, la impotencia de ver cómo la verdad no servía de nada ante la obstinación de una autoridad injusta. Y poco a poco, aquella sensación de desconcierto del primer día se transformó en algo más oscuro. Una rabia profunda, contenida, dirigida no solo hacia Karen, sino hacia el sistema que le daba poder para actuar así. El vecindario, antes impecablemente silencioso, comenzó a llenarse de murmullos. Las sonrisas de los saludos se volvieron tensas, los pasos más rápidos, las miradas más largas. Detrás de cada seto, la autoridad de Karen empezaba a generar algo que ni ella misma imaginaba: resistencia. Después de semanas de recibir multas, advertencias y silencios, Marcus entendió que discutir era inútil. En Maple Creek, las palabras no bastaban. El orden se imponía con formularios, firmas y miedo. Pero él no era hombre de rendirse, era ingeniero. Y si algo sabía hacer, era encontrar fallos en sistemas cerrados. Una noche, frente al escritorio, desplegó planos, esquemas eléctricos y una libreta de notas. Su mente trabajaba con calma quirúrgica. Si quería probar la verdad, debía hacerlo con precisión, sin margen de duda. Sin gritos, sin confrontaciones, solo hechos, se repitió. El resultado fue una idea simple, casi elegante, una trampa para la mentira. A la mañana siguiente, instaló una carcasa metálica con candado alrededor del cargador. Dentro, colocó una microcámara de seguridad, camuflada en la esquina superior, y un medidor inteligente que registraba cada interrupción eléctrica con hora exacta. El cable, perfectamente enrollado, parecía inofensivo, pero era un cebo. El pequeño LED azul del cargador, visible desde la acera, sería el anzuelo. Marcus dio un paso más. Bajo la tapa del tomacorriente, fijó un sensor magnético conectado a su teléfono. Si alguien levantaba la tapa, recibiría una alerta inmediata. Esa noche, revisó todo 2 veces. Luego apagó las luces, se sentó en el sofá y esperó. El silencio del vecindario era casi absoluto. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando el teléfono vibró suavemente. Alerta, apertura detectada, garaje exterior. Marcus sintió cómo el pulso se aceleraba. Se levantó sin hacer ruido, observó por la ventana, apenas moviendo la cortina. En la oscuridad, una figura avanzaba por el camino de grava.
Pasos medidos, seguros, sin prisa. Una linterna pequeña iluminó el cable. La figura se inclinó. Guantes de jardín, sudadera con capucha y un destornillador brillante bajo la luz. Marcus reconoció la silueta antes de verla por completo. Karen Whitman. La cámara registró cada segundo. Karen levantó la tapa del enchufe, desconectó el cable con cuidado profesional y colocó otro de sus papeles rosas perfectamente centrado. Antes de marcharse, se detuvo un instante, miró el cargador, respiró hondo y susurró algo que el micrófono alcanzó a captar. No en mi comunidad. Marcus permaneció inmóvil observando. No había miedo, solo una sensación profunda de ira serena, la que aparece cuando la verdad se confirma con una imagen imposible de negar. Aquella rabia, contenida durante semanas, se transformó en algo más poderoso, determinación. Ya no se trataba solo de defender su nombre, quería exponer el sistema entero que permitía ese abuso con una sonrisa y un membrete. Al amanecer, fue directo a tocar la puerta de Elena Brooks, su vecina y abogada. La encontró en el jardín, regando sus flores, las mismas que alguna vez habían sido demasiado coloridas para las reglas del HOA. «Necesito tu ayuda», le dijo, mostrando el video en su teléfono. Elena lo vio sin decir palabra hasta que al final murmuró. Sabía que era ella. Esto cambia todo. Después fueron a ver a Tom Jenkins, el tesorero del comité, un hombre cansado de firmar papeles que no entendía del todo, pero que empezaba a sospechar que algo no estaba bien. Cuando vio la grabación, su rostro perdió color. Esto es grave, Marcus. Lo sé, respondió él, con voz firme, por eso lo haremos bien. Tom asintió lentamente y sacó el calendario del comité con las manos temblorosas. Junta extraordinaria, esta semana, dijo. El tono de su voz era bajo, pero algo cambió en el aire. Por primera vez, el poder de Karen no parecía intocable. Y Marcus, mirando el video una vez más antes de guardarlo, entendió que la justicia no siempre necesita ruido. A veces basta con una cámara, un plan y paciencia. El salón común del HOA nunca había estado tan lleno. El aire olía a café tibio y a nervios. En las sillas plegables se mezclaban todos, parejas jóvenes con bebés dormidos, veteranos con sus gorras de campaña, jubilados con carpetas en el regazo, adolescentes curiosos que grababan discretamente con el móvil. Todos esperaban algo. Nadie sabía exactamente qué. En la cabecera, Karen Whitman, impecable en su traje beige y sonrisa profesional, golpeó suavemente la mesa con una carpeta azul. Buenas noches, vecinos. Esta reunión se convoca para tratar un asunto importante, el uso indebido de recursos públicos y la preservación de la imagen de nuestro vecindario. Su voz era segura, con ese tono de maestra que no admite interrupciones. Las luces blancas del techo resaltaban el brillo metálico de sus pendientes. Por un momento todo parecía igual que siempre, hasta que Marcus Reed levantó la mano. «Me gustaría hablar», dijo sin levantar la voz. Karen lo miró con un gesto breve, calculado. «Tendrá su turno, señor Reed, pero primero...» «Será breve», interrumpió él con calma. El tono no era desafiante, era firme, tan firme que el murmullo se apagó. Marcus se levantó y conectó su portátil al proyector. En la pantalla apareció un plano del vecindario, con líneas claras y una marca a sol. «Este es el plano oficial de mi propiedad según el registro del condado», señaló el punto exacto. «La toma de corriente está aquí, dentro de mi terreno. No forma parte de ninguna instalación compartida». Algunos vecinos asintieron, otros se inclinaron hacia adelante. Marcus cambió la diapositiva. La factura de electricidad, con su nombre y dirección. «Toda la energía que pasa por esa toma está a mi cargo. No existe ningún uso indebido». Karen cruzó los brazos. «Eso no cambia el hecho de que sea visible desde...» Marcus hizo clic de nuevo. «Y este», continuó, «es el registro de mi medidor inteligente. 3 cortes de energía en 3 noches consecutivas, siempre entre las 2 y las 2:20 de la madrugada». El silencio empezó a tensarse, como una cuerda. Marcus respiró hondo y, sin decir nada más, abrió el último archivo. En la pantalla, el video comenzó.
La cámara mostraba la fachada de su casa, el cable, el cargador. Luego, una figura con sudadera y guantes se acercaba, levantaba la tapa, desconectaba el cable y pegaba un papel rosa. El rostro quedó a la vista cuando la linterna se reflejó en el metal del candado. Karen Whitman. Durante unos segundos el salón entero se quedó sin sonido, solo el leve zumbido del proyector. Luego, un murmullo bajo, como viento que crece antes de la tormenta. Karen se levantó despacio. «Eso es un montaje», dijo con una sonrisa tensa. «No se puede creer todo lo que se ve en video». Pero la voz de Elena Brooks, sentada en primera fila, cortó el aire. «No hace falta creer, solo leer». Se levantó, tomó el micrófono con calma profesional y desplegó un documento del reglamento del HOA. La sección 4.2 prohíbe interferir con la propiedad privada de cualquier residente. La sección 7.1 establece que el HOA no puede sancionar instalaciones que no sean visibles desde la vía pública si cumplen con el código eléctrico, y esta, señor Reed, lo cumple. Hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran. Además, añadió con voz clara, interferir físicamente con la propiedad de un vecino constituye acoso según el mismo reglamento que usted firmó, señora Whitman. El murmullo creció. Tom Jenkins, el tesorero, tragó saliva y habló desde su asiento, la voz quebrada. «Yo no sabía de estas multas nocturnas. No fueron aprobadas por el comité completo». Un silencio denso se instaló hasta que una voz temblora rompió el aire. «A mí también me pasó», dijo una mujer del fondo. Era Darlene Price, 72 años, apoyada en su bastón. «Me quitaron las luces de Navidad. Dije que había sido el viento, pero fue de madrugada». Otra mano se levantó. «Mis macetas desaparecieron el año pasado, las no aprobadas». Luego otra y otra. «Me pusieron multa por un felpudo, por mi bicicleta, por colgar una bandera». El murmullo se transformó en un coro de indignación, una corriente que cruzó la sala como electricidad acumulada demasiado tiempo. Karen intentó hablar, pero las voces la cubrieron. Ya no era la autoridad, sino el centro de todas las miradas. Su carpeta azul temblaba entre los dedos. Marcus no dijo nada más. Solo observó cómo el poder que la había protegido durante años empezaba a desmoronarse frente a la verdad. El silencio volvió, breve pero absoluto, como el momento antes de una sentencia. Esa noche, en el salón común, Maple Creek dejó de ser el vecindario perfecto y se convirtió, por primera vez, en una comunidad real. Una donde las voces se escuchaban y las mentiras tenían rostro. La votación de emergencia se llevó a cabo esa misma noche, con una claridad que el vecindario no recordaba haber visto jamás. Nadie levantó la voz, no hubo discusiones, solo manos alzadas y miradas firmes. El resultado fue contundente: suspensión inmediata de Karen Whitman como presidenta del HOA, auditoría completa de todas las sanciones del último año, reembolso de las multas y una disculpa pública ante la comunidad. Karen permaneció sentada unos segundos, sin moverse. La carpeta azul, su símbolo de autoridad durante tantos años, reposaba sobre la mesa como un objeto que ya no le pertenecía. Finalmente la empujó suavemente hacia el centro, sin decir palabra. Su rostro estaba pálido, y en sus ojos no había rabia, sino una sombra más profunda, miedo a no saber quién era sin ese poder. Marcus lo observó, sin orgullo ni satisfacción. En su interior no había deseo de venganza, solo la necesidad de cerrar un ciclo. Se levantó, se acercó al micrófono y habló con voz tranquila, que resonó con un respeto inesperado. No necesitamos humillar a nadie, necesitamos reglas claras que protejan, no que castiguen. Y sobre todo, necesitamos volver a confiar unos en otros. Sus palabras no fueron un discurso, sino una respiración colectiva. Por un momento el salón quedó en silencio, pero no un silencio tenso. Era un silencio de alivio, como si todo el vecindario exhalara al mismo tiempo. Al día siguiente, Maple Creek amaneció distinto. El cielo estaba limpio y los primeros rayos del sol iluminaban los jardines, ahora un poco menos perfectos, pero más vivos.
En el tablón del HOA ya no había avisos de sanciones, sino una nota firmada por Tom Jenkins y Elena Brooks, los nuevos representantes. Comité en renovación, reglas revisadas, rotación de liderazgo cada 6 meses, bienvenidos todos los que deseen participar. Esa mañana, Darlene Price salió con una caja entre los brazos. Dentro estaban sus luces navideñas, que colgó con manos temblorosas y sonrisa genuina. Más allá, los vecinos comenzaron a sacar sus macetas de los garajes, riendo entre ellos como si el aire fuera más liviano. Y en el número 42, el cargador de Marcus brillaba otra vez, constante, sin interrupciones. Junto a él, una pequeña placa nueva decía: propiedad privada, energía pagada por su dueño. Era un mensaje sencillo, pero en realidad significaba mucho más: una frontera recuperada, un respeto restablecido. A media mañana, cuando el vecindario volvía a su rutina, alguien tocó el timbre de la casa de Marcus. Él abrió la puerta y la vio. Karen, sin carpeta, sin traje, sin su sonrisa de autoridad. Llevaba una sudadera sencilla y por primera vez parecía más vecina que presidenta. «Lo siento», dijo en voz baja, casi un susurro. «No lo entendí hasta ahora». Marcus asintió despacio, no respondió con palabras, no hacía falta. No era perdón lo que ella pedía, ni lo que él ofrecía. Era un acuerdo silencioso con el futuro, una aceptación de que la comunidad había cambiado y que ambos formaban parte de ese cambio. Esa noche, Maple Creek se veía igual desde afuera, las mismas calles limpias, los mismos árboles alineados, pero algo invisible había cambiado. Por fin, la justicia no había llegado con gritos ni castigos, sino con una trampa inteligente, una pantalla encendida y una comunidad que decidió mirarse de frente. Y en ese nuevo silencio había algo que hacía mucho no se escuchaba en ese vecindario: paz.